Algo que a mí me ha funcionado siempre para poder interactuar con mucha gente y que creo que es algo que el docente debe de experimentar en su día a día, es hacerle sentir al docente que puede retroalimentarse en la interacción con el alumno. Entonces, de una manera de que el alumno se sienta confiado de proponer, preguntar el porqué de las cosas. En ese sentido se hace una dinámica tan bonita que el alumno logra verdaderamente interesarse por lo que el docente le está enseñando, porque no lo siente como algo que se lo está dando desde 3 metros en el pizarrón, sino como algo más cercano, como una charla, ¿no? Entonces, el docente tiene que trabajar de una manera psicológicamente, ¿no? O tiene que trabajar en eso. O sea, ponerse frente al alumno y darle esa confianza. La labor de los investigadores, desde luego, está reconocida. O sea, el investigador que se preocupa por hacer investigación, y no solamente por hacer investigación, sino por llevar esa investigación a resolver algún problema, ¿no?, de interés social, ¿no?, de cualquier interés, algún problema, desde luego que esa investigación se reconoce. O sea, tenemos muchos premios en México, en el mismo Politécnico tenemos la presea Lázaro Cárdenas, tenemos muchos mecanismos para reconocer. Y uno de los mayores reconocimientos, creo, aunque creo que su nacimiento fue diferente, el Sistema Nacional de Investigadores verdaderamente reconoce y trata de impulsar al investigador para que se dedique a la investigación, ¿no? Entonces, ese es un reconocimiento, ese tipo de incentivos y otros incentivos que da nuestro Instituto Politécnico Nacional también a manera de becas. Creo que ese es un reconocimiento de alguna manera, ¿no? Entonces, hoy en día el investigador en México vive mejor, ¿no? Puede hacer algo que le gusta, puede resolver problemas, pero ya hay mecanismos, ya hay maneras de hacer que viva mejor también, ¿no?, para que tenga una buena calidad de vida. Entonces, sí es reconocido. Yo creo que una característica muy importante es preguntarse o cuestionarse siempre su entorno. Esa es una característica que a mí en lo particular me ha ayudado a avanzar en la carrera que llevo, ¿no?, como estudiante como en mi formación de investigador más bien. Creo que desarrollar esa competencia de por qué, cuál es el fundamento de por qué son así las cosas. Creo que esa es una competencia que uno desde la puede aplicar hasta en un trabajo eventual que tenga, hasta ya como investigador, ¿no? Es el quehacer de todos los días de un investigador. Pues una de las principales cosas es empleo. Para los investigadores que van egresando, ya formados, se requiere empleo para que estos a su vez puedan formar más investigadores, ¿no? Entonces, hay un discurso que muchas personas lo repiten, que dicen que México necesita más investigadores. Entonces, ¿qué pasa con el investigador que egresa? No encuentra empleo. Entonces sí, México necesita más investigadores y México necesita generar más empleo para esos investigadores, y esto es un círculo y esos investigadores forman más investigadores y así podemos llegar a la meta final. Entonces creo que ese es uno de los puntos medulares de esa parte. Debo decir que estar aquí en este foro de innovación educativa fue mi primer paso para involucrarme en lo que es en sí la educación, ¿no? El propósito que tenía previamente era, una vez que terminara mi doctorado,
entrar a un diplomado para aprender un poco de docencia, ¿no? Porque mi meta es llegar no solamente a ser investigador, sino a ser docente. Y yo me he dado cuenta que en las aulas, yo como alumno, me he dado cuenta que ser docente no es fácil. O sea, no es fácil para el docente transmitirme el conocimiento. Entonces, me he dado cuenta también que estos docentes, algunos son improvisados. Entonces, yo me dije, no puedo ser un profesor improvisado. O sea, no es justo para los alumnos que invierten su tiempo en las aulas que yo sea un profesor improvisado. Entonces, quiero tener una preparación como profesor. Y cuando la maestra Alejandra me invita, digo yo, este es mi primer paso. O sea, lo voy a adelantar. Y cuando llego aquí, empecé a escuchar todas las conferencias. De alguna manera, escuché cosas que yo ya había pensado y experimentado en el aula, ¿no? Y esto me motiva más. O sea, me motiva más el descubrir que en educación, lo que se hacía en las aulas, no todo estaba dicho, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden modificar, que hay muchas cosas que se pueden, de hecho, como pasa el tiempo, se pueden ir haciendo cambios. No quiere decir que lo anterior esté mal, sino que estuvo bien para su tiempo. Entonces, que podemos ir innovando conforme a las nuevas tendencias, a las nuevas generaciones. Entonces, me pareció muy interesante porque no se trataba finalmente de un diplomado que yo quería hacer. No, sino es toda una carrera. O sea, es una carrera paralela a lo que quiero desarrollar como investigador, ¿no? La docencia, verdaderamente este foro fue maravilloso en ese sentido, descubrir esa parte, ¿no? Que no era nada más aprender una técnica, sino que es meterte en una carrera que además es de lo más interesante, que seguramente me va a retribuir en muchos aprendizajes y que seguramente voy a lograr aportar a nuevos investigadores cosas nuevas y a lo mejor lograr impulsarlos para que sigan una línea no solamente en la investigación, sino en lo que es la educación, la investigación educativa y la innovación educativa. A ustedes por invitarme.